2:3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 3. Amén. Los que no traigan Biblia aquí en la pantalla lo puede leer. Dice así, 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Oramos a Dios. Señor Jesús, y bueno, voy a tomar como base y punto de partida lo que dice Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27. Porque si usted lee este pasaje, va a encontrar en él que se expresa un doble asunto. Ahí vamos a encontrar un doble asunto que es muy importante. Porque por un lado, el pasaje hace referencia o señala la historia de Israel. Habla de una parte de la historia de Israel, del pueblo judío. Pero por otro lado, el pasaje nos ayuda a ubicarnos en el tiempo en el cual se llevarán a cabo los eventos escatológicos. Es decir, es como una especie de cinta que nos va marcando los tiempos. Nos va marcando los tiempos. Este pasaje de Daniel concretamente hace alusión o habla de 70 semanas. Si usted lo lee, va a encontrar ahí que se está hablando de 70 semanas. Y las semanas de las que se hablan ahí son semanas de 300, hace referencia a años de 360 días, no de 365 días, porque un año profético precisamente tiene que ver con 360 días. Y entonces, si revisamos todo el pasaje, nos damos cuenta que de las 70 semanas, o encontramos que de las 70 semanas, al momento en el cual estamos viviendo, ya han transcurrido 69. Ya han transcurrido 69. Quedando pendiente una semana, de las que habla Daniel. Y la escritura nos lo explica de la siguiente manera, porque ahí en el pasaje vamos a encontrar una primera parte que habla de 7 semanas, y estas 7 semanas tienen que ver con la reconstrucción de Jerusalén y la edificación de los muros destruidos. Según Nehemías 2, 1 al 9, el tiempo de estas primeras 7 semanas empieza a contar a partir de cuando el pueblo de los judíos sale de la cautividad de Babilonia. Usted lo va a leer en Nehemías. Ahí en el capítulo 2, verso 1 al 11, ahí viene explicado cómo se le autoriza a Nehemías y a Esdras que retornen a Jerusalén y también a un grupo de judíos, y le encomienda reconstruir a Jerusalén, porque Jerusalén había quedado arrasada, había quedado destruida. Entonces, si multiplicamos estas 7 semanas por 7, vamos a darnos cuenta que en total esto representa un total de 49 años. Es decir, en 49 años, Nehemías, con el grupo de judíos que salieron de Babilonia,
se encargaron de reconstruir la ciudad de Jerusalén que había quedado arrasada y también de volver a edificar los muros. Pero la profecía sigue, porque después de las 7 semanas, en este pasaje se hace referencia a 62 semanas más. Semanas más. Y estas 62 semanas abarcan a partir del momento en que se reconstruye Jerusalén y se vuelve a edificar los muros hasta Jesucristo. Es decir, hasta que Jesús entra a Jerusalén y es reconocido como rey, abarcan estas 62 semanas. Entonces es muy sencillo, usted sume 62 más 7 y le van a dar un total de 69 semanas. Quiere decir que hasta el momento en el cual Jesús entró a Jerusalén, cuando decían Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor, hasta ese momento pasaron alrededor, o este tiempo abarca un total de 434 años. Y el profeta Zacarías lo profetizó en el capítulo 9, verso 9. Y también Mateo 21, 1 al 11 nos habla sobre el momento en el cual Jesús entra a Jerusalén. Quiere decir que, hermanos, ya han transcurrido de la profecía 69 semanas, quedando pendiente solamente una semana. Si sumáramos las 69 semanas más la semana que queda pendiente, entonces en años esto se traduce a 490 años. 490 años. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús entra a Jerusalén y es reconocido como rey, entonces la profecía de Daniel se detiene. Y entra en función un periodo al cual se le conoce como el periodo o el tiempo de la gracia. Aquí el reloj de Dios se detiene. A este tiempo también se le llama la plenitud de los gentiles. Y San Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 11, en el verso 25, dice que es en este tiempo cuando se lleva el evangelio a todas las naciones. Concretamente Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué se le llama así? Porque Dios permite que el hombre tome la decisión de aceptar el evangelio o rechazarlo, de entregarse a él o no hacerlo. Es decir, el hombre tiene esa libertad de decidir, entendiendo que de acuerdo a la decisión que tome también van a ser las consecuencias que él emprende. Por eso se le llama plenitud de los gentiles. Este periodo, como ya lo señalamos, está ubicado en el intervalo de la semana 69 y la 70. El profeta Oseas, en el capítulo 6, en el verso 2, acerca de esto dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero dice: nos dará
vida en 2 días. Pero cuando Oseas habla de esos 2 días, está hablando de días proféticos. Y recordemos, por lo que dice San Pedro, que un día profético equivale a 1000 años. Un día profético. Por eso Pedro en su segunda carta, en el capítulo 13, en el verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y entonces, si Oseas hace referencia a 2 días proféticos, ¿cuántos años están corriendo del tiempo de la gracia? Si un día equivale a 1000 años y Oseas habla de 2 días, significa entonces que han corrido 2000 años. Es decir, llevamos 2000 años del tiempo de la gracia. Y si ya pasaron 2000 años, que son los que profetiza Oseas, entonces, ¿qué sigue? Significa entonces que hay un evento que está por suceder. Y hay algo que nos presenta la Escritura, que va a ser como ese botón, como ese switch que se oprime para que el reloj de Dios empiece otra vez a funcionar y para que entre también en acción la semana 70, que es la que queda. La semana 70. Es decir, como se hizo ese suspenso como de 2000 años, y como esos 2000 años están ya por cerrarse, la semana 70 también está por empezar a operar. Y Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 7, dice: pues el plan, en la Biblia Dios habla hoy, dice: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. ¿Qué es lo que está deteniendo para que entre en función, o detiene y no deja que entre en función esta semana 70? Cuando eso que está deteniendo sea quitado del medio, entonces entra en acción esta semana. Y es la semana más terrible. Dice la Biblia que nunca, Jesús lo afirmó en el capítulo 24 de Mateo, nunca ha habido tribulación como la que habrá en ese tiempo, ni lo habrá nunca más. Algunos dicen que ese que está deteniendo el tiempo profético, algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo. Y entonces, cuando eso se ha quitado, porque la mayoría coincide que cuando la iglesia sea levantada y encuentre a Jesús en las nubes, entonces la semana 70 empieza o entra en acción. Entra en acción. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos por estar velando. Pero no solo por estar velando, sino también interpretando bien los tiempos.
conociendo los acontecimientos que están por entrar en función, tal como nos lo enseña la palabra de Dios, y que quiero explicar enseguida. Aunque quiero hacer una aclaración, hermanos: si usted ya está bautizado y es de los escogidos, no se preocupen, porque para cuando entre la semana 70 en función, la iglesia ya se habrá ido. Pero si usted es bautizado, y solo es de los llamados y se ha quedado ahí, tenga cuidado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso conviene saber de cuál es usted. ¿De cuál es usted? Usted, amigo, si no es bautizado, y no quiero alarmarlo, no esté tan tranquilo. No se confíe. No vaya a creer que las cosas van a ser muy sencillas, porque mire, fíjese bien, este hombre, este personaje, la manifestación del hombre destructor o del hijo de perdición, como también lo llama la Biblia, se va a manifestar exactamente cuando entre en función la semana 70. Es decir, la semana 70 son 7 años que se dividen en 2 partes. La primera parte son 3 años y medio, que la Biblia identifica esto como la tribulación, y la segunda parte son 3 años y medio más, que la Biblia dice que es donde será la gran tribulación. Y entonces este personaje va a aparecer en esta primera parte, pero fíjense, va a aparecer estableciendo un falso pacto con Israel. Un falso pacto con Israel, un falso tratado. Muchos países en la actualidad, y principalmente Estados Unidos, han buscado establecer un tratado de amistad y de paz entre Israel y el mundo árabe. Y llega un presidente y lo intenta, sale ese presidente y llega otro y lo intenta, y sale el otro y llega otro y lo vuelve a intentar, y algunos otros países, pero no se ha logrado concretar. La mayoría de las guerras que se están dando en el Medio Oriente tienen como centro o como origen precisamente Israel. Y sabe que este personaje, cuando aparezca, va a lograr ese pacto de paz fácilmente. No va a batallar. Daniel, en el capítulo 9, en el verso 27, y voy a usar algunas versiones de la Biblia para ser más claro, dice: durante una semana más Él hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Durante una semana Él hará un pacto con mucha gente. Quiere decir que no va a ser cualquier personaje. Quiere decir que va a tener virtudes y un carisma especial este personaje, porque dice la Biblia que Él se va a identificar por hablar grandes cosas. Es decir, tendrá una capacidad de convencimiento como no ha habido nadie más, hablando de los seres humanos.
Por eso Daniel 7:8 dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí el otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué significa esto? Que la manera de convencer a la gente va a ser una forma tan especial, va a tener una influencia tan especial este personaje, que todo se le va a facilitar. Pero también la Biblia, cuando habla de él, dice que hará grandes señales. Grandes señales. Por eso el capítulo 13, verso 13 del Apocalipsis, se dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, este personaje va a hacer aún milagros, va a hacer portentos. La gente va a quedar impresionada por todo lo que es, las maravillas que este personaje va a realizar delante de los hombres. Durante esta primera parte de la semana, él va a aparecer como el hombre, el individuo que el mundo necesitaba. Mucha gente lo va a seguir. Mucha gente va a quedar de veras impresionado con él. Pero a la mitad de la semana, es decir, para iniciar los segundos 3 años y medio, él rompe el pacto con Israel. Quizás usted se pregunte: ¿y por qué con Israel? Satanás, si hay una nación en la que siempre ha querido destruir, es a los judíos. Los judíos son la nación santa, el pueblo escogido por Dios. Satanás usó a Hitler y mató en los hornos, en los crematorios, en la cámara de gases, a 6 millones de judíos. Los judíos desaparecieron como nación. Desaparecieron. Y en 1945 Israel se vuelve a establecer como nación. La organización de las Naciones Unidas aprueban una propuesta que solicitan un grupo de judíos que se les permita establecerse como nación en el Medio Oriente, ahí donde está Jerusalén, y la ONU lo acepta y vuelven a ser el pueblo judío. Por mucho tiempo los judíos estuvieron dispersos entre las naciones, entre los pueblos, pero a partir de 1945 se empiezan a hacer puentes aéreos donde los mismos países envían judíos a Israel o al nuevo Estado judío. ¿Y sabe quiénes son los dueños del mundo hoy en día? Los judíos. Los judíos. Y tanto que tengo que hablar. Los judíos. ¿Y saben por qué Satanás quiere acabar con ellos? Porque de ahí viene la raíz santa. Porque de ahí surge Jesucristo. Satanás sabe que si alguien puede detener su plan de destrucción es el pueblo judío. Satanás odia al ser humano. Satanás intenta borrar de la faz de la tierra al hombre, al ser humano. En el Edén ya lo intentó, lo engañó y trató de echar a perder el plan de Dios para con el hombre, pero Dios vuelve otra vez a reprogramar su plan y está rescatando al hombre
de el nivel o el estado a lo que, hasta donde cayó por causa del pecado. Lo está volviendo a rescatar. Y entonces el pueblo judío, los israelitas, están en la mira de Satanás y del anticristo. Y este personaje va a poner fin a los sacrificios en Israel. Por eso dice el verso que leímos: pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Es decir, el anticristo va a tratar de cambiar todo en el pueblo judío. Ya no me den micrófono. Va a tratar de cambiar todo. Y entonces él va a hacer guerra contra los judíos. Porque el 7:21 de Daniel, en la Biblia Dios habla hoy, dice: entonces vi que este pueblo luchaba contra el pueblo de Dios y los vencía. Por eso Jesús en el capítulo 24 de Mateo le dijo a ellos: el que esté en la azotea no descienda. Ay de las que estén encintas, van a sufrir horrores. Nunca ha habido tribulación como esta, ni la habrá para los judíos. Por eso, hermano, vale la pena serle fiel a Dios. Porque ¿sabe dónde va a estar la iglesia cuando esto suceda? Va a estar en un evento que se le llama las bodas del Cordero. Va a estar en un evento donde se van a entregar galardones. Pero ahí no van a ir nada más los llamados, van a ir los escogidos. Los escogidos. Mientras aquí en la tierra esté pasando por una situación bien terrible, en el cielo se le va a decir al cristiano que fue fiel: bien, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero vea qué astuto este personaje. Cuando él se manifieste, este hombre destructor no solo hará guerra con un pacto con los judíos y a la mitad de la semana va a romper ese pacto, sino también él tratará de hacerse pasar por Dios. Tratará de hacerse pasar por Dios. Y San Pablo advierte acerca de esto, porque en el capítulo 2, en el verso 4 de la segunda carta a los tesalonicenses, la Biblia, Dios habla hoy, dice: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios. Pero fíjese y ponga oído: destruirá todo lo que lleve el nombre de Dios. Por eso dice: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o merece ser adorado. Es decir, el anticristo va a tratar de borrar toda la idea del Dios verdadero que el hombre tenga en su mente y que exista sobre la tierra. Va a tratar de borrarlo. Si usted ve el capítulo de la carta a los Romanos, va a encontrar ahí que cómo se puede trastornar el hombre cuando no reconoce al Dios verdadero. Dice San Pablo que termina adorando a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles. Termina adorando. Y entonces se distorsiona la verdad de Dios. Es decir, el hombre termina adorando a dioses falsos. Y es lo que va a intentar el anticristo. Es lo que va a intentar este personaje destructor.
va a destruir todo lo que lleve el nombre de Dios. Porque este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o merece ser adorado. Y luego va a establecer una religión en el templo de Dios. Por eso dice Pablo, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí se va a instalar. Y seguro que muchos, a razón de las maravillas que Él va a hacer, muchos sí le van a dar ese lugar de Dios y lo van a adorar. Porque Daniel en el capítulo 7 dice que hablará palabras contra Dios. El 7:25 dice, insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Y entonces Él tratará de cambiar la ley de Dios. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Es decir, durante la mitad de la semana. Qué terribles momentos vienen sobre esta tierra. Por eso, amigo, eso de invitarlo a que acepte a Jesús es verdad, es en serio, no es un juego. No queremos asustarlo, sino queremos advertirle. Queremos que usted entienda, que tenga claridad en su mente y que se dé cuenta que sobre este planeta, sobre la humanidad, se avecinan cosas terribles. Pero mire, no es lo único que va a hacer este personaje, es decir, no luchará por hacerse pasar por Dios. Déjeme decirle esto, y en parte es por lo que ponía este video. Él va a establecer una forma de control mundial. Y espero explicarlo. Voy a tratar de explicarlo con calma. Nomás aguántenme y trate de escucharme. Porque San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versos 16 a 18, en la Biblia de lenguaje sencillo dice, también hizo que le pusieran a todos una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos, todos tenían que llevar la marca. Nadie podía comprar ni vender nada si no tenía esa marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí se necesita esforzarse mucho para poder comprender. Si hay alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número del monstruo, porque el número es de un ser humano. Este número es 666. Es decir, 666. Y quiero enfatizar lo siguiente, o recalcar lo siguiente. Dice que será una marca en la mano derecha o en la frente. Por eso esta parte también hizo que les pusieran a todos una marca en la mano derecha o en la frente. Pero ¿a quiénes se las va a poner? Y vea cómo clasifica la Biblia a ricos o pobres, a grandes o pequeños, a libres o esclavos. Todos tenían que llevar la marca. Todos. Pero así como que los clasifica por niveles, ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos. Es decir, nadie va a estar fuera de ser abarcado de control de este personaje. Todo ser humano va a estar bajo este control. Otra cosa que quiero recalcar: nadie podrá comprar ni vender nada.
Y literalmente dice el pasaje, nadie podía comprar ni vender nada si no tenía esta marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Entonces son tres cosas. Nadie puede comprar ni vender sin la marca, sin el nombre del monstruo o sin el número de su nombre. Y aquí viene lo que le quiero decir, enfatizar más el significado del número del monstruo. Y un investigador antiguo llamado Irineo, discípulo de otro hombre o de otro cristiano llamado Policarpio, ellos aprendieron o fueron discípulos también de Juan. Irineo defiende y explica que este número es el valor de las letras griegas en la palabra latinos o lateinos, que es latino. Y si vemos el valor de cada letra, así literalmente como se escribe esta palabra lateinos, que significa latino, la L tiene un valor de 30, la A tiene valor de 1, la T tiene valor de 300, la E tiene valor de 5, la I tiene valor de 10, la N tiene valor de 50, la O tiene valor de 70 y la S de 200. Y si usted lo suma, en total al sumar es 666. El total al sumar es 666. ¿Pero por qué explico esto? Fíjense bien, el capítulo mismo nos da muchas otras claves. Por ejemplo, en el capítulo se menciona una y otra vez que la cabeza de aquel monstruo fue herida y la herida era de muerte, pero dice que se restableció. Apocalipsis 13:3, usted va a encontrar ahí esto. Porque hay otra teoría en relación a esto. Porque aquí surge la leyenda también de un personaje, un emperador romano llamado Nero o Nerón. Y algunos decían que el 666 tenía que ver con Nerón. Porque Nerón en latín, poniéndole valor a cada letra, también da el 666. La N de Nerón tiene un valor de 50, la E tiene un valor de 6, la R tiene un valor de 500, la O tiene un valor de 60, la N un valor de 50, y si lo suma, en total es 666. Pero todavía más, en hebreo, el nombre de Nerón, las letras de Nerón también suman 666 en el hebreo. ¿A qué vamos con todo esto? Es bastante seguro que el número de la bestia representa a Nerón y que Juan esté pronosticando la venida del anticristo en la forma de Nerón. Que Nerón era la encarnación de todo mal volviendo a este mundo. Nerón fue uno de los principales enemigos del cristianismo. Fue un emperador romano de los más crueles. Nerón se volvió loco y en su locura dicen algunos que incendió Roma y hubo un mundo de muertos. Era un personaje tan cruel que entonces San Juan piensa que cuando el anticristo haga acto de presencia va a ser igual que él o aún peor. Pero fíjese bien, el latín es peculiarmente el lenguaje de la Iglesia de Roma. En todos sus actos oficiales se utiliza el latín.
en todos los rituales. Es decir, la Iglesia de Roma intenta ser como oficial el latín en cuestiones de lo religioso. Por eso se dice que el último anticristo puede ser que tenga una relación íntima con Roma, y así el nombre latino, que equivale al 666, sea aplicado a alguien que surja de ahí. ¿Ha leído de Balaam? Aquel el cual aquel asno, si aquel asno lo reprendió. Balaam era un profeta falso como un brujo, y Balaam dirigía profecías hacia el pueblo santo, hacia los judíos, vaticinando que sería destruido. Dios castiga a Balaam. Pero fíjese bien, las letras hebraicas de Balaam suman 666 en el hebreo. Y entonces, si Apocalipsis 13 habla de este personaje que tiene este número 666, significa entonces que va a ser el tipo de profeta falso, cuya característica, como la de Balaam, será un alto conocimiento espiritual pervertido hacia fines satánicos. Es decir, será un instrumento de Satanás. Un instrumento de Satanás. El número perfecto es el 7. El número imperfecto es el 6. El número de Satanás es el 13. El número 6 es número mundano. Y si usted lee el Apocalipsis, el que le sigue al 6 es el 7. Y el 7 precisamente es el número sagrado. Pero si usted lee los sellos en el Apocalipsis, cuando se abren los sellos, usted se va a dar cuenta que se habla el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y luego se hace una pausa. No sigue inmediatamente el séptimo. En el sexto se hace una pausa y suceden otras cosas, y más adelante en el capítulo 8 entonces se abre el séptimo sello, porque el 6 y el 7 no pueden estar juntos. Si usted lee las trompetas que se tocaron en el Apocalipsis, se toca la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, pero la séptima se toca dejando un espacio entre la sexta y la séptima, porque el 6 es el número del hombre, el más imperfecto que hay. El 7 es el número de Dios. Es decir, al 6 le sigue el número sagrado, pero está separado por un abismo infranqueable. El 6 es el número del mundo que está entregado a juicio. Por eso hay esas pausas entre el 6 y el 7. El 7 es el número de Dios. Desde ahí Dios intenta advertirle a la humanidad de la situación que viene sobre este mundo y busca rescatarlo, pero el hombre no entiende. El hombre se identifica más con el 6, el número más falso, más imperfecto, el que no es completo, el que siempre está cayendo en error. Por eso el anticristo es el 666. Y no es un 6, son 3 seises. Es decir, se recalca la imperfección de este personaje que se identifica con la caída del hombre. Por eso digo, ¿cómo estás tú? Pero sabes que este personaje, este hombre,
que se convierte en un destructor, al final de todo será destruido por Dios. Por eso Daniel 7:26 en la Nueva Versión Internacional dice que los jueces tomaron asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. En la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice así: los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿Y sabe cómo va a ser destruido? Porque San Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 8, dice que Dios lo va a barrer con el soplo de su boca. La Biblia latinoamericana dice: entonces se manifestará el adversario a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Es cierto, este personaje va a ser de las suyas y va a arrasar con mucha gente, va a destruir naciones, va a tener el mando por algún tiempo en el mundo, pero al final Dios lo va a destruir. ¿Y sabe usted a dónde va a ir a parar? Porque Apocalipsis 9, 19, 20, en la Biblia Dios habla hoy, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Dice: profeta que había hecho señales milagrosas en su presencia, por medio de esas señales el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahí será lanzado. Ese será el fin, el lugar final a donde irá a parar este personaje. Y es más, el capítulo 20, el verso 10 de Apocalipsis dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dos cosas para terminar. Si tú crees, amigo, que te estoy hablando de esto para asustarte, estás muy equivocado. Finalmente, la decisión de aceptar a Cristo o rechazarlo es personal. Lo que estamos haciendo en esta tarde es solo advirtiéndote con la verdad. Porque Jesús dijo: mi palabra es verdad. Y te digo una cosa, no solamente está esa preocupación en nosotros, sino aún en Jesús, porque Jesús, y quiero terminar con estas dos cosas, escúchame bien, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versos 32 al 34, recomendó que aprendiéramos de la parábola de la higuera, para entender qué tanto falta para que esto acontezca. Y dijo así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es lo primero. Lo segundo, a lo que quiero hacer alusión es a lo que dice San Pablo. Porque Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, verso 1 al 3, nos dice que esto será inesperado, pero es seguro que se va a cumplir. Por eso dice: en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesita que les escribamos. Ustedes saben muy bien, estoy leyendo en la Biblia, la versión Dios habla hoy, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará
cuando menos lo esperen. Como un ladrón que llega de noche, cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. No podrán escapar. Por eso, amigo, tú tienes que tomar una decisión. Si te esperas para mañana o te esperas para después, quizá el tiempo no te alcanza. Están por cumplirse o ya se cumplieron los 2 años. Estamos en el margen de error que se concede en el tiempo. Porque algunos dicen que Jesús nació 5 años antes de la fecha que se indica o 5 años después. Hay quienes dicen que Jesús fue crucificado 5 o 10 años antes o 5 o 10 años después. Si es así y ya se cumplieron los 2000 años, entonces estamos en ese marco. Estamos en esa partecita. Si la iglesia fuera levantada hoy y empezaran a desencadenarse estos eventos, ¿qué va a suceder contigo? Ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te detiene? ¿Por qué no aceptas a Cristo? Mira, si le entregas tu alma al Señor, entonces vas a tener vida y vida para siempre. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué mejor, amigo, que asegurar tu alma hoy, que es tiempo. Si te esperas para mañana, es posible que no te alcance el tiempo. Canta con nosotros esta alabanza, pero te invito para que te acerques a este altar. Queremos orar por ti. Aleluya.